Ministro, gracias por hacer su espacio en su agenda y acompañarnos. Bienvenido, buenos días. Buenos días, un placer poder estar acá, un placer saludar a la población salvadoreña y pues hablar de estos temas tan importantes de salud pública. Ministro, para comenzar, yo creo que siempre es importante que nos ponga un poco en perspectiva cómo está evolucionando los datos estadísticos. Tenemos, ya ustedes lo confirmaron, la presencia de la variante Delta, ¿no? Entonces, explíquenos esto. Sí, definitivamente creo que el análisis epidemiológico es importante. Dos cosas tenemos que tener presentes. El primero de ellos es que existe un cambio en el desarrollo de esta pandemia y ha sido la aparición de variantes de preocupación. ¿Cuáles son estas variantes de preocupación? Las variantes de preocupación son aquellas que tienen una de las características siguientes. Primero, que pueden llegar a condicionar o afectar a la población de una mayor manera que las anteriores. Segundo, que tienen primero mayor transmisibilidad, virulencia y que los efectos negativos las medidas de distanciamiento social, las vacunas y los tratamientos tienden a tener menor efecto. En ese sentido, dentro de las variantes que se han encontrado y el criterio que se ha encontrado para clasificarlas como variantes de preocupación ha sido el aumento de la transmisión, y eso es precisamente lo que se observa con la variante alfa, la gamma y la delta. Sí. Ahora bien, nosotros desde el 22 de julio observábamos que había llegado a un promedio estable entre 275 y 303 casos. Es un dato bien importante porque hemos alcanzado una nueva estabilidad, o por lo menos en el corto periodo de tiempo que ya rondaría o estamos por alcanzar un mes, estaríamos hablando que hemos obtenido un tiempo prudencial en el que podemos creer que esa estabilidad se va a sostener y que hay un nuevo parámetro de rango entre los casos confirmados por día que rondará entre los 270 y los 305 casos. Ahora, que esta tendencia vaya a continuar, no lo sabemos, pero esta tendencia por lo menos es una estabilidad y esto frena el crecimiento vertical o el crecimiento que de alguna manera había venido presentándose en la curva epidemiológica. Ahora, ¿qué es lo más de alguna manera que nos da buenas noticias? Que en las últimas 2 semanas hemos observado una tendencia con disminución de la cantidad de casos ahora confirmados por día. Esto en medio de una de las situaciones más importantes, que es el cambio en el genoma del virus, el cambio en el RNA viral, nos permite a nosotros tener pues una tranquilidad que evidentemente el proceso de vacunación está cumpliendo su objetivo, que las medidas de bioprotección se están siguiendo y que los efectos negativos ante el COVID están disminuyendo. Ahora, no nos tenemos que ir tan lejos. Sí. Tenemos que ver países que están a la par, países que están, hermanos centroamericanos, que están experimentando una situación muy delicada y que evidentemente esta situación delicada obedece a las variantes de preocupación. Entonces, en ese sentido, la población puede hacer un comparativo si en dos países que están a la par existe una variante, es la llegada de las variantes de preocupación, y en un país hay efectos negativos a tal punto de que ya no existen camas hospitalarias, que está incrementándose la cantidad del contagio y se habla incluso de duplicarla en menos de un mes, y en el otro país que está exactamente a la par, que comparten muchas actividades, estos efectos no se están presentando. Entonces, evidentemente algo estamos haciendo bien, y ese algo es el proceso de vacunación más todo el complemento del manejo de la pandemia que lleva a que la población desarrolle defensa a través de la inmunidad. Ahora, yo creo que es importante hablar un poco de las diferencias o las distancias que hay, ministro, de cómo se ha abordado la pandemia en ambos casos, ¿no? El Salvador y Guatemala. En este caso yo creo que es importante porque, bueno, el gobierno se ha visto en obligación, ¿no? Alejandro Yamatei, el presidente de ese país, declarar calamidad, estado de calamidad, ¿no? Entonces, y hay una situación bastante crítica. En algún momento recuerdo que incluso habían algunas personas de vecinos países, Honduras y Guatemala incluso, que estaban intentando venir al país para vacunarse, ¿no? Pero, ¿qué es lo que podría estar pasando, digamos? ¿Cuál es la distancia, la diferencia que hay en cómo se ha abordado la pandemia en El Salvador, sobre todo en el caso guatemalteco? Mire, yo creo que lo más importante es que reconozcamos lo que El Salvador ha hecho bueno, porque creo que criticar o hablar de lo que no se ha hecho en otros países es un poquito complicado, pero lo que sí le puedo decir que hay una marcada diferencia en ambos países es que El Salvador
ha decidido oportunamente implementar estrategias como es la vacunación y que esta vacunación cuenta con el soporte para que sea de acceso universal. Eso quiere decir que no solo basta con decir, ya iniciamos la vacunación con un lote de 10,000 vacunas. No, el decir ya iniciamos la vacunación tiene que tener un respaldo y una robustez que le permita, desde que se inició el proceso, no parar, al contrario, ir en crecimiento, y que este crecimiento sea exponencial y que pueda penetrar o impregnar todo el territorio hasta las zonas más lejanas del país. Entonces, al tener nosotros un inicio de vacunación robusta, esto nos ha permitido tener de alguna manera una disminución de los efectos negativos. También hay que agregar que tomamos decisiones anticipadas, promoción de la salud fuerte. Cada una de las ocasiones en las cuales se utilizaba los medios de comunicación, se compartía material, estábamos promocionando la salud. La cadena nacional es del presidente. Era una manera de promocionar la salud. ¿Qué se logró con todo esto? Se logró que la población conociera, se logró que la población tuviera información de primera mano, se logró que la población no tuviera desinformación, y eso permitió que el país tuviera una combinación de estrategias y de factores que permiten que ahora esté mejor. Ahora, ¿qué sucede en países como el hermano país de Honduras? Probablemente dos cosas tengan mucha relación. Primero, quizás que no tienen preparado un sistema de salud como para manejar un incremento brusco, un incremento importante de casos que requieren manejo hospitalario. Y eso es una parte importante que hay que tener en cuenta desde el principio. Es ahí el por qué el Hospital El Salvador juega un papel trascendental y fundamental en esta pandemia, y lo ha jugado especialmente en la aparición de estas nuevas variantes de preocupación que definitivamente incrementaron la cantidad de ingresos hospitalarios. Y segundo, la estrategia de vacunación. El poder oportunamente tener la adquisición y los convenios ha hecho lo necesario para que estas vacunas estén. Yo recuerdo que en un momento incluso se criticó de por qué El Salvador estaba tratando de adquirir vacunas sin ni siquiera las vacunas tener los estudios pertinentes, decían. Bueno, primero porque nosotros evidentemente hacemos un análisis de país, y en el análisis de país el personal profesional, los científicos del país consideran que la evidencia científica que existía hasta el momento era lo suficiente para decirnos, este es el momento de hacer los convenios antes de que esta vacuna sea tan difícil de adquirir, que el país no la tenga, y entonces nos encontremos en una situación en la cual los casos se incrementen, no haya camas hospitalarias y la situación de la mortalidad aumente. Ministro, la presencia de Delta en nuestro país, está confirmada, exponencialmente aumentan los casos a nivel de contagio, ¿no? Más o menos, ¿cuál es el perfil de estas personas que están hospitalizadas? ¿Tiene porcentaje de cuáles han sido vacunados ya, quiénes no? Creo que eso es importante, ¿no? Porque debo entender que la vacuna, lo importante no es que no se vaya a contagiar en un momento determinado la persona, sino de que la gravedad no lo lleve a una situación... Sí, mire, yo creo que si lo que queremos conocer es cuántas de las personas que están ingresadas tienen la vacuna, yo le puedo decir una situación. Nos mantenemos en el estándar de menos del 2% de efectos negativos en la población que ya recibió una vacuna. Ahora, hay que tomar en cuenta muchos parámetros, y esos parámetros son importantes. Ese menos del 2%, ¿verdad?, que dice la literatura internacional, debe entenderse que es para pacientes que han recibido un esquema de vacunación de alguna manera, sea o no un esquema completo de vacunación. Sí. Ahora bien, la población debe de comprender que los efectos que la vacuna da, la alcanza 15 días después de haber recibido su dosis. Claro. Entonces, si nosotros necesitamos 2 dosis de la vacuna, tenemos que estar seguros de cuidarnos lo máximo hasta alcanzar el esquema de vacunación completo. Ahora, creo que es muy importante el comprender que esta estadística a nivel internacional se mantiene, es muy congruente con lo que estamos viendo en el país, pero sobre todo es importante el entender que desde la óptica que lo veamos, la vacunación sigue siendo la estrategia más importante porque limita la cantidad de efectos negativos, y no estar vacunado no sería una opción. Todos estamos expuestos a contraer la enfermedad, todos estamos expuestos, incluso estando vacunados, a desarrollar el COVID. Y es precisamente lo que va a suceder. Eventualmente
la mayoría de la población mundial va a experimentar el contagio de esta enfermedad. Ahora, ¿de qué va a depender este contagio? De la cantidad de defensas que tenga la persona para salir adelante. Entonces, la estrategia de vacunación por eso tiene esa importancia o por eso a nivel internacional es la principal opción de la cual los países están haciendo uso para poder salir adelante o para poder disminuir los efectos negativos de esta pandemia. Uno mide una enfermedad por cuántas complicaciones o enfermedad grave o letalidades genere. Si una enfermedad se transmite con facilidad, pero no genera letalidades, esa enfermedad no es una enfermedad que va a ser, o evidentemente no es una enfermedad que va a poner a todas las alarmas activas. Entonces, ahora bien, la vacunación es fundamental y es por eso que insistimos. Yo creo que otro de los puntos importantes a tener en cuenta es el hecho de que la población lo pide. Bueno, en Estados Unidos, en Nueva York, han hecho obligatorio prácticamente la vacunación para poder ingresar a varios lugares. Yo creo que nosotros debemos comprender una cosa. Cuando usted va al médico, no lo pueden obligar. Sí le pueden poner a disposición todas las recomendaciones para que usted salga adelante, se cure, para que no tenga una complicación, pero no se puede obligar. Ahora, sí existen métodos que de alguna manera pueden venir a hacer sinergia con el trabajo que se está haciendo desde parte del Ministerio de Salud con la promoción, con la incentivación de la vacunación. Y es que los sectores de la sociedad de diferentes áreas privadas, o sea, empresas, gimnasios, cines, puedan de alguna manera ofrecer incentivos a aquellas personas, tanto incentivos de toda índole, a aquellas personas para que puedan hacer uso o presentar su cartilla de vacunación. Entonces, es un trabajo que debe de sumarse. Es un trabajo que debe de realizarse por los diferentes sectores de la sociedad. He visto varias empresas ya hacerlo en el país. Ofrecer descuentos, ofrecer una infinidad de beneficios si usted está vacunado. Bien, tengo el amigo con celular de terminación 2185, dice al César lo que es del César. En el asunto de la vacunación, el sistema de salud merece un aplauso. Gracias a todos los que tras de bambalinas han sido los organizadores y estrategas. Una consulta, dice, ¿han pensado vacunar a domicilio a personas de la tercera edad que tienen problemas de movilidad? Lo estamos haciendo en la mayoría de lugares en los cuales el acceso es sumamente difícil. Existe todo un equipo de vacunación extramural. Este equipo de vacunación extramural es para personas de difícil acceso o personas que tienen dificultades para la movilidad, adultos mayores y una infinidad. Y esto me lleva a la pregunta y las primeras tres preguntas, para ser específico la tercera. Definitivamente, aunque ahora vemos una mayor dinámica en el proceso de vacunación, el proceso de vacunación siempre sigue los mismos pasos. Yo sé que eventualmente observábamos menos personas con los adultos y es porque precisamente había que movilizar la silla de ruedas, llevar al adulto mayor, eso requiere mayor tiempo. Ahora con los jóvenes, realmente el proceso es rápido, en menos de 10 minutos y están fuera. Dentro del megacentro se cumplen todas las medidas de protección. Quisiéramos que fuera mucho más o de alguna manera menor la cantidad de afluencia, pero también tenemos que estar en esa otra delgada línea entre el avance de la vacunación y los efectos negativos de la pandemia. Si nosotros tenemos población vacunada, vamos a tener menos efectos adversos que no teniendo la población vacunada. Entonces debe de haber esa pequeña línea entre que la afluencia es importante, claro, pero también que esta afluencia importante porque va a recibir una vacuna. Entonces creo que eso es una delgada línea que nos pone a todos los salvadoreños mucho más seguros. Siguen habiendo los controles correspondientes con el tema migratorio. Hay estrategias que estamos implementando para personas que tienen alta afluencia, digamos rutinaria, esta afluencia del país por temas de trabajo, y esto va enfocado a disminuir los efectos negativos. Quizás evidentemente hay que hacer un análisis importante. Lo que está pasando en Guatemala es un ejemplo de cuál es la efectividad o cuál es la importancia de que la población esté vacunada. Y es precisamente que a pesar que al país ingresa una cantidad importante de personas que vienen de Guatemala, las cifras de El Salvador son totalmente diferentes a las cifras de Guatemala. Entonces, ¿qué es lo que ustedes están observando? Están observando un ejemplo claro de cuáles son los beneficios de la vacunación y que esta vacunación, aunque en este momento tal vez no se pueda dimensionar, es muy probablemente la responsable de que si existiese alguna exposición a esta enfermedad,
de personas que puedan provenir de otros países ha sido lo necesario para que no se desarrollen efectos adversos. Por eso es que yo en algún momento dije, vamos a retrasar la llegada del virus el tiempo necesario para fortalecer los hospitales. Después dijimos, vamos a retrasar la llegada de variantes el tiempo necesario para ampliar la vacunación. Entonces, ¿ahora qué estamos observando? Pueden llegar de otros países, puede ingresar una persona con una variante diferente. Esperamos que no sea así, porque hay medidas, están las oficinas sanitarias internacionales, está todo el control, pero puede suceder por alguna razón. Ahora, que la población esté protegida con la vacuna es el mejor ejemplo de por qué esta estrategia debe continuar. Bueno, aquí hay otras inquietudes, por ejemplo, nos están preguntando, acabo de conectarme, dice, pero no sé si han tocado el tema de vacuna en mujeres embarazadas, tengo 16 semanas de embarazo y quisiera saber si es segura la vacuna para el bebé y para mí y en qué momento me la puedo aplicar, es una consideración. En el primero de los casos sí se puede vacunar, arriba de las 16 semanas es totalmente seguro. A nivel internacional cada día se sigue aportando más evidencia. Puede tener la tranquilidad y existen los protocolos para poder acercar y vacunarse sin inconvenientes. No va a haber efecto negativo ni para la madre, ni para en este caso, el feto. Así que definitivamente no hay ningún inconveniente. Ya todas las asociaciones a nivel nacional e internacional han dado ese aporte y esa evidencia científica es robusta. Se recomienda la vacunación porque los efectos negativos de la pandemia pueden generar muertes tanto materno-infantiles en el momento del embarazo. Entonces, la manera más importante o la manera más estratégica de estar protegido es que usted tenga la vacuna en tiempo oportuno. ¿Cuál es la recomendación? Arriba de las 16 semanas. ¿Cuál es lo que usted tiene que hacer? Protegerse recibiendo esa vacuna. No genera efectos negativos, no genera anormalidades, no genera ningún inconveniente más que los descritos por el proceso de vacunación, que puede ser fiebre, que todos lo conocemos. Bueno, excelente, se nos agotó el tiempo, ministro, de verdad, gracias por hacer espacio en su agenda, pues, y estar con nosotros. Ya ve que hay necesidad de la gente de tener siempre esa información de primera mano y qué mejor manera de hacerlo con usted. Sí, un placer poder estar acá y decirle a la población siempre, use la mascarilla, lávese las manos, evite asistir a aglomeraciones y lo más importante, agende su sitio y vacúnese.